Y aunque no fue testigo presencial Lucas, él se dedicó minuciosamente a investigar con las personas que estuvieron presentes en todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra. Y el día de hoy me toca compartirte acerca del nacimiento de Juan. Así es que si me acompañas en Lucas capítulo 1, versos 57 al 66, dice esto: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Es importante cómo especifica aquí. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día, vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. ¿Hay alguien que lleva el nombre de su padre? Eso. Bueno, a lo mejor nos fallaron. No. Estoy honrado por el nombre que llevo. Viña del Señor. No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo quería que se le llamara. Ahora, ¿por qué le preguntan al padre? Porque su padre había estado mudo. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. Zacarías es un hombre que, conforme al linaje de los sacerdotes, era quien en ese momento era el que iba a ofrecer la hora del incienso, algo que se hacía, un rito que se hacía en las tardes para prender las luces de alguna manera en el templo. Y Zacarías era quien ingresaba a hacerlo. Y entonces Zacarías, cuando ingresa al templo, queda mudo por alguna razón. Un ángel se le aparece y le dice que él y su esposa van a ser papás, algo milagroso porque su esposa era estéril. Y como no le cree tanto al ángel de Dios de lo que le está comentando, Zacarías en ese momento queda mudo y no puede hablar hasta cuando vayan a nacer el bebé. Entonces le preguntan a él: hey, ¿cómo quieres que se llame el bebé? Tu esposa dice que se llame Juan, pero no hay ningún Juan aquí, así es que, ¿por qué quiere que le pongan este nombre? Entonces él les pide a señas una tablita, dice esto la escritura. Y pidió una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaban estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que el ángel le había hablado a Zacarías cuando había ingresado al templo. Ahora, Zacarías, cuando tenía que salir del templo, todos estaban esperando que él saliera. ¿Sabes por qué? Porque cuando él salía de ofrecer incienso, él hacía una oración bendiciendo al pueblo. Todos estaban esperando la bendición de Dios, pero Zacarías salió mudo. Y la bendición de que Zacarías tenía que declarar sobre el pueblo era esta. En Números capítulo 6, verso 24 en delante. Y esto, desde el 22 te voy a hablar. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles:
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Zacarías, cuando salía del templo, tenía que bendecir de esta manera al pueblo, pero no lo logró hacer. ¿Por qué? Porque quedó mudo cuando no le creyó al ángel. Y esta es mi oración para ti el día de hoy: que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vamos a orar. Padre, esta noche, Señor, venimos a ti, Señor, y queremos creerte, Señor. No queremos estar como Zacarías, Señor, que no te creyó. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Y yo oro en el nombre de Cristo Jesús, que las palabras que tú has hablado en este libro, Señor, podamos guardarlas, Señor, y creerlas en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos los que los oían guardaban en su corazón diciendo: ¿quién es este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él. Y el nacimiento de Juan, ¿sabes? De Juan el Bautista, para sus padres yo creo que era un recordatorio de la fidelidad de Dios y de que Él cumpliría sus promesas. Aquí vemos lo que acabamos de leer, vemos cómo Dios cumplió su promesa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y Dios ya lo había prometido sobre ellos. Y después sigue diciendo que este niño va a traer grande regocijo para todo Israel. Y así lo es. Entonces, el nacimiento de él es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de que Él cumpliría sus promesas. Sus papás, estos hombres eran personas muy adultas, de edad avanzada. Y yo creo que Zacarías, por esa razón, es que dice: ¿cómo van a suceder estas cosas? Imposible para nosotros, ¿cierto o no? Que una persona en su vejez dé a luz un hijo. Pero para Dios no. Entonces Dios les da esta promesa. Ahora, en la cultura hebrea, para una persona, una mujer que no tenía descendencia, que no tenía hijos, esto era una manera de que la bendición de Dios no estaba sobre esta persona. O otra cosa es de que un pecado había allí por el cual Dios no les estaba bendiciendo. Y esto era un sinónimo de que esta mujer pasaba afrenta, pasaba vergüenza delante de todo el pueblo. Y ahora, ellos eran conocidos. ¿Por qué? Porque ellos eran hombres justos, temerosos de Dios, eran personas que de alguna manera estaban en el templo ministrando. Y ellos tienen esta cadencia de familia. Y para esta cultura es algo horrible. De hecho, así dice: entonces, en el verso 25 del capítulo 1 dice que así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta de entre los hombres, cuando ella supo que estaba embarazada. Dios miró y quitó la afrenta de ella, de la vergüenza, y para esto este niño significaba la fidelidad y el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora, ¿cuántos años clamando por un milagro? Muchos.
Yo me imagino que ellos oraban y oraban, Señor, bendícenos con un hijo. Y no sucedía. Y algo que me llama la atención es de que su amor ferviente por la casa de Dios nunca cambió. Porque a pesar de todo seguían allí echándole ganas. Y sabes, muchas veces para nosotros cosas que no estén sucediendo de parte de Dios pueden apagar nuestro corazón. Y Dios no quiere que nosotros estemos apagados en nuestro corazón. Quiere que sigamos fervientes a buscarle, a clamarle, a seguirle. Llueva o no llueva, haya o no haya, que nosotros seamos las mismas personas. El nombre de Zacarías significa promesa divina, o también recordado por Dios. Zacarías significa recordado por Dios. A lo mejor él olvidó el significado de su nombre, que era acordado de Dios, pero Dios nunca se olvidó de lo que significaba su nombre. A lo mejor tú puedes olvidar el propósito, pero Dios no se ha olvidado por qué te ha llamado. Elizabeth significa mi Dios ha jurado, o juramento de Dios. Y Dios cumplió su plan y su propósito en ella. Y yo sé que de la misma manera Dios va a cumplir el propósito en ti y en mí, sus propósitos. Y el nombre de Juan significa gracia o misericordia del Señor. Dios siempre nos ve con gracia y con misericordia a ti y a mí. ¿Cuál fue el propósito del nacimiento de Juan? El propósito del nacimiento de Juan Juan sería el precursor de nuestro Señor Jesucristo, y él prepararía el camino para la llegada del Mesías, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Y este es mi primer punto, una voz que clama. Juan se le iba a llamar de aquí para adelante una voz que clama en el desierto. Y en Lucas 1, 76 y 77, su mismo papá, lleno del Espíritu Santo, empieza a profetizar que él iba a ir delante de nuestro Señor Jesucristo preparando el camino. Y dice esto: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para el perdón de los pecados. Él iba a ir delante de Dios, iba a ir preparando un camino para cuando llegara nuestro Señor Jesucristo pudiéramos recibir un bautizo, no como del perdón de pecados, sino del Espíritu Santo, de la promesa de Dios. El Espíritu Santo, la promesa de Dios, es aquel que nos van a recordar todas las cosas, aquel que nos va a dar consuelo cuando lo necesitemos. Y, ¿sabes? Dios no se olvidó de Zacarías y Elizabeth. Te digo por qué. Dios no se olvida de la obra de sus manos. Si estás pensando que has sido olvidada por Dios, Él no se olvida de ti. Salmo 138, verso 8. Dice esto: Jehová cumplirá sus propósitos en mí, y tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él no lo va a hacer. Así no pase como queramos.
me llama mucho la atención que su papá de Juan el Bautista es un sacerdote que rendía culto a Dios, que él era quien presentaba ofrendas a Dios. Y déjame te digo que en esos tiempos, para cuando Juan el Bautista llegó, su papá más bien, que estaba en el templo, el linaje de los sacerdotes estaba muy corrompido. De hecho, había un periodo intertestamental entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el libro de Malaquías y el libro empezando los evangelios, de más de 400 años. Y Dios no había hablado en todo ese tiempo. Y empieza a hablar con el ángel mostrándosele a María, y luego ya después a Zacarías y todo esto. Y después Dios empieza a hablar a través de Juan. Pero el linaje de los sacerdotes, aquí sí es bien específico que Zacarías era del linaje de Abdías, de la descendencia del linaje de los sacerdotes. Pero después de allí había muchos sacerdotes que estaban en el templo, que habían estado porque tenían muchos recursos y compraban su sacerdocio para estar ante el pueblo. Y de esta manera no fue con Zacarías y con Juan el Bautista. De hecho, me encanta porque Juan el Bautista fue aquel que empezó a anunciar de Jesús. Y cuando ve a Jesús, él puede presentarlo como el sacrificio que iba a quitar el pecado de todo el mundo. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús venir a bautizarse con él al Jordán, la primerita cosa que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta voz empieza a declarar algo. Y Juan tenía la autoridad porque venía del linaje de los sacerdotes. Juan era una voz que clamaba, una voz que iba delante de Dios. Y sabes, tú y yo somos una voz que clama hoy en día. Así como Juan el Bautista hablaba para el perdón de pecados, que se arrepintieran las personas y preparaba el camino para el Señor, tú y yo somos una voz que clama y proclama: el reino de los cielos se ha acercado, para que otros le conozcan, para que la misma gracia que nos alcanzó a nosotros la podamos dar a ellos, a aquellos que necesitan de Cristo. Somos esa voz que clama. Somos esa voz que Dios usa para que otros le conozcan. ¿Sabes? Algo que nos dicen nuestros pastores aquí es: si nuestro amor, si nuestro corazón por el perdido se está apagando, algo empieza en nuestro corazón a endurecerlo y algo está sucediendo en nosotros. Porque como hijos de Dios nunca debemos de dejar de tener este amor o esta necesidad por alcanzar almas perdidas. Y tú y yo somos una voz que clama por otros. Segunda de Corintios 5:20 dice esto: tú y yo somos esta voz. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Tú y yo tenemos que animar a otros a que le conozcan, a que se reconcilien con Dios. Porque somos una voz que clama en el nombre de Jesús. ¿Sabes que en nuestra voz hay poder? Y este poder no procede de nosotros, sino que es de Dios a través de nosotros. Entonces tú y yo tenemos que declarar vida. Tenemos que creerle a Dios.
Tenemos que confiarle la verdad. Abraham, un hombre de fe, creyó esperanza contra esperanza, pero aún así Dios hizo una obra en él. Y de esa misma manera tú y yo podemos ver cosas tan adversas, pero seguir confiando en que Dios puede hacer una obra maravillosa. En nuestra voz hay poder. Segunda de Corintios 4:13 dice esto. No sé si le pasé el versículo, pero pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tenemos que hablar, tenemos que declarar la palabra de Dios, porque en esta voz hay poder, y muchas veces esta voz quiere ser silenciada. ¿Sabes? Dios sabe de lo que necesitamos. ¿Cierto o no? Pero dice la Escritura que todavía no salen nuestras palabras de nuestra boca y Dios ya las conoce. Pero Dios quiere que nosotros le confiemos, que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para recibir el oportuno socorro. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Clama a Dios. No nos cansemos, iglesia. Sabes, esta es una palabra para mí. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero está en el clamor, en esta voz que Dios nos ha dado para creerle a Él. ¿Y qué dice? Yo te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te mostraré mi misericordia. Me ayuda el grupo de alabanza. Muchas veces nuestra voz va a ser intimidada para clamar a Dios. A lo mejor tú estás en una posición en tu trabajo y tienes el deseo de hablar a alguien, pero estás pensando, pero si me dicen que estoy loco, no sé. O si no reciben esto, o tú sientes dar una palabra, pero por el qué dirán o algo te está deteniendo, tú piensas que no es de parte de Dios esa palabra. ¿Sabes? Cuando nos paramos aquí enfrente tenemos que estar bien convencidos de que es una palabra de parte de Dios. Y no solamente de aquí para allá, sino que también para nosotros. Y puedes llegar a pensar, a lo mejor no es la palabra que Dios quiere que dé, pero esta duda quiere silenciar tu voz para que esa persona a lo mejor reciba un ánimo, o para que esa persona reciba libertad, o para que esa persona conozca del Salvador, del Mesías, de aquel que quiere traer consuelo. No seamos tímidos al alzar nuestra voz. Creámosle a Dios. Zacarías no le creyó a Dios y no pudo bendecir al pueblo. Si no le creemos a Dios, ni nosotros mismos vamos a ser bendecidos.
porque vamos a ser incrédulos a lo que Dios quiere hablar a nosotros. No seamos tímidos al alzar nuestra voz. Y me gustaría que te pusieras de pie. Pablo habla a Timoteo unas palabras y le dice esto: por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avivemos nuestro corazón a Dios. Y sigue diciendo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos dio una voz. Y me encanta, ¿sabes? Juan el Bautista dice en Mateo que entre los nacidos de mujer no ha habido alguien como él en estos tiempos, pero que en el reino de los cielos el más pequeño es como él. Y sigue diciendo que desde los días de Juan el Bautista hasta estos días el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y hablando de violentos, no está hablando de alguien agresivo, sino alguien que le crea a Dios, que dice: Señor, sí te creo. Señor, tú lo prometiste, tú lo vas a hacer. Si Dios te ha dado una palabra, créela, créela, aférrate a ella. No la tiremos a la basura. Seamos agresivos al decir: Señor, yo creo esta palabra, yo me aferro a ella y yo voy a hacer lo imposible, yo voy a seguir clamando. Estos hombres, Zacarías y Elizabeth, muchos años pasaron creyéndole a Dios por un hijo. Yo creo que muchas veces se desanimaron, pero nuevamente volvían a retomar ese ánimo a seguirle creyendo a Dios. ¿Podemos creerle a Dios esta noche por lo imposible? Cierra tus ojos un momento.